Hola amigos, es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este espacio para estudiar un milagro en la Biblia. El milagro que corresponde en el día de hoy es Jesús sana a un hombre hidrópico. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte reverentemente a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea Dios Todopoderoso, toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Venimos ante tu presencia implorándote el perdón de nuestros pecados. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En este momento, Dios bendito, imploramos que nos des un toque sanador, salvador y restaurador. Y si alguno de nosotros, oh Dios, tiene una dolencia, un problema de salud, te suplicamos que tú nos sanes y nos salves. Permite, Señor, que cada uno de nosotros sea restaurado para gloria y honra de tu nombre. Lo imploramos sin merecerlo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas. En el capítulo 14 encontramos un milagro extraordinario, como todos los milagros que están en la Biblia. Nuestro amante Salvador está dispuesto hoy también a realizar grandes milagros en nuestras vidas. Así que si estás enfermo o tienes algún familiar enfermo, presta mucha atención a los detalles que se dan en este milagro para que nos apropiemos de estas estrategias y las pongamos en práctica para recibir nuestra sanidad. Vamos a leer atentamente lo que la palabra de nuestro Dios dice. El versículo 1 de San Lucas 14 nos cuenta lo siguiente. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban. De este texto podemos sacar varias enseñanzas. La primera enseñanza es que Jesús fue invitado a comer en casa de un gobernante y este gobernante era fariseo. La gente no gustaba de los fariseos. Algunas personas no gustaban de los fariseos, y menos si eran gobernantes, porque ellos pensaban que los gobernantes oprimían al pueblo y ellos pensaban que con sus maltratos iban a recibir cada día más y más opresión por parte de ellos. Pero Jesús no tuvo en cuenta que fuera un gobernante y tampoco tuvo en cuenta que fuera un fariseo. Él aceptó la invitación. Podemos ver en muchas partes de la palabra de Dios que Jesús no rechazaba a nadie. Él iba independientemente del estrato social de la persona, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra lección que podemos sacar de aquí es que era un día de reposo, era un sábado, y Jesús fue a comer con este hombre. Algunos pueden decir, Jesús ese día no fue a la iglesia y se fue a visitar a este hombre. Esto pudo haber pasado, pero quiero que tú mismo saques la conclusión leyendo el libro de San Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí podemos observar que Jesús estaba acostumbrado a ir a la sinagoga. Él estaba acostumbrado a guardar el día de reposo, el día del Señor, el día en que nosotros debemos apartar para adorar y estar en comunión más íntima con nuestro Dios, porque así lo designó Él en su santa palabra. Continúa diciendo el versículo 2, y estaba delante de él un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico es aquel que padece una enfermedad que se llama hidropesía. Esta enfermedad se caracteriza por una retención abundante de líquidos en los tejidos. Así que este hombre tenía sus órganos hinchados a tal punto que su forma estaba alterada. Quizás las personas se burlaban de la enfermedad de este hombre cuando lo veían. ¿Por qué? Porque estaba completamente hinchado. El versículo 3 nos cuenta lo siguiente. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado?
Él le hace una pregunta a otras personas importantes que se encuentran allí. Eran los intérpretes de la ley, es decir, eran los que sabían más acerca de la palabra de Dios. Jesús, en medio de esa comida, él lanza una pregunta al público que tiene allí y a él no le da ningún temor a hacer preguntas que tengan que ver con las cosas celestiales. A él no le dio ningún temor a hacer preguntas que tengan que ver con la palabra de Dios. Así que les hace una pregunta interesante. ¿Es lícito sanar el sábado? Pero ellos callaron. Él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Estos hombres se quedaron callados porque no querían contestar públicamente para no meterse en ningún problema. Ya ellos habían escuchado hablar de Jesús y sabía que Jesús dejaba sin palabra a las personas porque Él es el más sabio entre los sabios. Así que ellos, para no meterse en ningún problema, para no equivocarse, para no cometer ningún error, lo que hicieron fue quedarse callados. Entonces, con ese silencio, Jesús lo aprovecha y llama al hombre, y al hombre que está ahí, Él lo toma, o sea, tiene un contacto físico con él, le da un toque sanador, salvador y restaurador y lo sana. Inmediatamente el poder de Jesús se manifiesta en la vida de aquel hombre y una enfermedad que era visible a los ojos de todos ya no está. En un momento está la enfermedad y al minuto siguiente ya la enfermedad no está. ¿Por qué? Porque el enfermo recibió un toque de aquel que todo lo puede. Si hoy estás experimentando una enfermedad, ve a Jesús y pídele que te dé un toque sanador. Y si crees con fe, entonces recibirás tu milagro. Otro aspecto importante que podemos sacar de aquí es que Jesús lo despidió. Es decir, Jesús lo mandó contento. Este hombre iría por toda la calle brincando, saltando, lleno de alegría, dándole la gloria y la honra a Dios hasta que llegó a la casa donde él vivía para compartir con sus familiares el gran milagro que Dios había hecho en su vida. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando recibamos de parte del Señor una sanidad. Dale la gloria y la honra solamente a aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. El versículo 5 de San Lucas 14 dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Aquí podemos sacar una enseñanza muy importante. Los fariseos, los escribas, los gobernantes judíos tenían por costumbre que si un animal que ellos tenían a su servicio un día de reposo caía en un hueco, a ese animal sí lo sacaban. Jesús les pone esta comparación para que vean que un hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios no podía recibir una atención para sanidad porque ellos pensaban que estaban quebrantando el día de reposo. Pero si el animal, como por ejemplo un camello que lo utilizaban para transportarse y para llevar sus cargas y que les generaba un lucro, a ese animal sí lo podían sacar, siendo el animal más pesado y requiriendo ellos mayor fuerza para tener que sacarlo del hueco en donde se había ido. Allí en esa situación ellos sí la aceptaban, pero si una persona que estaba discapacitada y enferma necesitaba una ayuda, no se la brindaban. Ese mandamiento Dios no lo dio así. Jesús vino a explicar el verdadero significado de cómo se deben hacer las cosas, sin él pisotear la ley de Dios, porque ya les leí en el libro de San Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, que él observaba y guardaba el día de reposo. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento la Biblia nos cuenta de 7 milagros que Jesús hizo en el día de reposo, en el día sábado. Y este precisamente es el 7º milagro que Jesús realizó en un día de reposo. Así que la enseñanza que él quería dar es muy importante para la gente de aquella época
y también para nosotros hoy en día. Jesús se compadece de este hombre, lo toca, lo sana y lo despide, dándonos una enseñanza de que en el día de reposo es menester hacer el bien. Él se compadece de los necesitados. Si alguien está enfermo y tú puedes brindarle una ayuda, tú se la puedes dar para salvarlo, para restaurarlo, y con eso no estás cometiendo ningún pecado si lo haces en un día de reposo ante una necesidad urgente y apremiante que se esté presentando en ese momento. Otro aspecto importante que podemos sacar de la enseñanza que Jesús nos quiere dar en este milagro es que Jesús era un conocedor de la palabra, porque él la leía y la estudiaba. Así que cuando Jesús le muestra una situación de la que ellos practican, ellos no pudieron replicar, ellos se quedaron callados. Eso es lo que nosotros le debemos pedir al Señor, que nos dé la sabiduría para decir las cosas y la humildad para decirla también de una manera firme, pero que los principios de Dios no queden resquebrajados. El Señor Jesucristo les habla con autoridad, pero les habla también con amor, a tal punto que cuando Él les cita las Escrituras y se las muestra y se las explica, ellos no pueden replicar. Otro aspecto importante que podemos aprender de este milagro es que a Jesús no le pudieron replicar lo que Él decía. ¿Por qué? Porque Él era un estudioso de la palabra, porque Él la aprendía y con humildad y con amor la decía, con autoridad, y las personas se quedaron calladas porque no tenían cómo replicar. Tú y yo debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría para comprender su palabra y para explicarla a las demás personas con autoridad, con humildad, con amor, sin pelea y sin discusión. Jesús allí dejó en alto la palabra de Dios y aparte de eso hizo un gran milagro. Trajo bienestar, trajo salud, trajo esperanza para las personas que estaban necesitadas. Querido amigo que me escuchas, Jesús hoy está disponible para cada uno de nosotros. Él quiere obrar milagros poderosos en nuestra vida. Su palabra nos muestra muchos milagros y al leer nosotros estos milagros podemos aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros creemos cualquier enfermedad que tengamos y la llevamos a los pies de Jesús, Jesús nos va a dar la sanidad, Jesús nos va a dar la salvación. Este hombre quedó completamente restaurado y dio gracias a Dios por el milagro que él había recibido. Cristo también quiere darnos un toque sanador, salvador y restaurador hoy para que no tengamos ninguna enfermedad. Vayamos a Él en busca de ayuda, en busca de auxilio, porque Él tiene el poder para darnos la sanidad y la salvación. La protección de Dios sea con cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu protección para cada uno de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, danos un toque sanador, danos un toque salvador, restaura nuestras vidas, ayúdanos a escudriñar tu palabra y a ponerla en práctica. En el grandioso nombre de Jesús. Amén. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta, comparte con tus familiares y con tus amigos para que ellos también se beneficien. Dios nos bendiga.